Para hablar de lo que significa ser un discípulo, primero hablemos de lo que es un maestro. Es sorprendente que el término maestro aparece más de 45 veces en el Nuevo Testamento y sin embargo se lo resalta muy pocas veces, dado que su rol como Mesías y Salvador han ocupado más en la mente de muchos teólogos que su labor como maestro de la palabra de Dios. Hola, mi nombre es Luis Norman Condorelli y soy pastor de la Congregación Rey de los Cielos y estudiante de la carrera Liderazgo Pastoral de la Facultad de Teología, Filosofía y Letras de la Universidad de Aquino, Bolivia. Y en esta ocasión quiero hablarles de lo que significa ser un buen discípulo de Cristo. Empecemos. Para un verdadero maestro, lo más importante no es enseñar, sino darse como complemento de lo que enseña. Esto significa que el maestro enseña, pero luego modela lo enseñado. Aun si esto implicara el sacrificio, pero siempre en aras del crecimiento de sus discípulos. Y en este sentido, Jesús fue inigualable. En la época en la que vivió Jesús, un maestro no era solo alguien que se dedicaba a instruir, sino que el pueblo le reconocía este título, aquel a quien después de haber demostrado con su habilidad para enseñar, también la demostraba por sus actitudes tales como la templanza, firmeza de carácter y sabiduría para guiar a otros a encontrar soluciones en sus problemas diarios. Esto para nosotros es un gran reto, ya que no basta solo con tener las herramientas y los medios necesarios, sino que nuestra más grande virtud a la hora de enseñar es ejemplificar, así como Jesús lo hizo. Michael Green, en su libro Pero no todas las religiones llevan a Dios, menciona: Buda tuvo una vida muy acomodada en sus inicios. Confucio tuvo un matrimonio que fue un desastre y terminó en divorcio. Sócrates se sintió atraído hacia los jóvenes varones. Y Mahoma tuvo 11 esposas y múltiples concubinas, a pesar de que él dijo que había recibido autorización para tener solo 4. Pero Jesús demostró ser algo totalmente diferente. Él proclamó un estándar aún más alto de lo que el pueblo hebreo había vivido hasta ese momento, a pesar de que ellos recibieron los 10 mandamientos. Pero veamos cuáles eran algunos de esos saberes que este gran maestro enseñó aquí en su primer advenimiento. Que aún los agnósticos, sin reconocer su divinidad, reconocen su capacidad para enseñar. En cuanto al saber, Jesús enseñaba con autoridad. En la historia, no ha habido otro ejemplo en la que el maestro sea el sujeto que enseña y a la vez el objeto de la enseñanza. Sus enseñanzas fueron respaldadas con intervenciones sobrenaturales, lo que convenció a muchos, incluyendo a Nicodemo, un hombre ilustre y reconocido en sus tiempos. Y él decía: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Nicodemo estaba reconociendo la autoridad de Jesús al llamarlo maestro, que dicho sea de paso es otra de las características de un buen maestro, que hace que la audiencia quede cautivada a su atención. Las páginas del Nuevo Testamento muestran la autoridad de Jesús al demostrar dominio sobre lo que él estaba enseñando, y no solo eso, sino que esta enseñanza estaba acompañada de sabiduría a la hora de responder las interrogantes de los que la escuchaban. El Evangelio de Marcos resalta: y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda a los espíritus inmundos y le obedecen? Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Habían pasado como 400 años en que el pueblo judío no tenía una nueva revelación de Dios. Es entonces que vino Jesús, enseñando, predicando y sanando. Y enseguida comenzaron a seguirle las multitudes. Jesús sabía hacer, es decir, supo ilustrar sus enseñanzas. En la ausencia de medios audiovisuales, parlantes de alta potencia, Jesús supo llamar la atención de su audiencia con parábolas. Historias imaginarias que usaban elementos de la cotidianeidad y les enseñaba principios espirituales o lecciones morales. Las parábolas revelaban y ocultaban a la vez. Y se requiere de una gran sabiduría para revelar, esconder y juzgar al mismo tiempo y mediante una misma historia. Jesús conocía que su audiencia carecía de buena educación,
por lo que siempre se mostró como un hombre que sabía hacerse atender, haciendo el uso de figuras literarias, tales como hipérboles, símil, metáforas y formulación de preguntas o paradojas. Jesús sabía pensar, tal que enseñó de forma confrontadora. Algo que caracteriza las enseñanzas de Jesús fue que no se llevaron en un aula de clase y con estudiantes aplicados, sino que él usaba las calles, las esquinas, casas y barcas con experiencias vívidas para enseñar, corregir y amonestar. Consolaba al afligido, pero confrontaba a sus discípulos. El Evangelio de Mateo nos enseña: miren las aves del cielo que no siembran ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué se afanan? Consideren los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Esta es una ilustración sencilla, pero que puso de manifiesto una verdad profunda en la vida del ser humano. Como maestro, él supo confrontar la incredulidad de sus oyentes, pero también mostró sensibilidad suficiente hacia ellos cuando estuvieron en momentos de dificultad. Pero supo también mostrar fortaleza a la hora de confrontar las fortalezas de sus debilidades de aquellos a quien él estaba enseñando, a fin de que en su ausencia ellos estuvieran capacitados para asumir este liderazgo. La obra milagrosa de Jesús jamás estuvo separada de sus enseñanzas, aunque el ser humano haga mayor énfasis en sus milagros a su favor. Y no lo que Él quiso dejarnos como enseñanza al hacerlos, ya que estos fueron para glorificar a Dios, confirmar el mensaje e ilustrar sus enseñanzas. Observemos que el Evangelio de Mateo dice: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. En cuanto al saber convivir, Jesús como maestro supo encontrar siempre el punto de contacto entre él y aquel a quienes enseñaba, sin importar su condición económica ni su estrato social. Jesús se relacionó sin problema con los niños para instruirlos. Jesús se relacionó sin prejuicios con prostitutas para llevarlas al arrepentimiento. Jesús se relacionó sin rechazos con los ricos para mostrarles la esencia de la vida. Jesús se relacionó sin distanciamiento con los leprosos para limpiarlos. Esto es fundamental en un maestro porque es necesario primero un diálogo que relacione al maestro con el discípulo para que una enseñanza pueda ser asimilada. Y Jesús lo hacía de manera extraordinaria. Entonces Jesús no solo mostró competencias tales como actitudes, aptitudes, dones, destrezas y talentos de un maestro, sino que Él modelaba todas estas competencias formativas. Cuando entendemos lo que es Jesús como maestro, entonces podremos entender y asimilar lo que nosotros debemos ser como discípulos y formadores de discípulos. El verdadero líder modela para los que le siguen, con el propósito predeterminado de llevarlos a una meta definida. Un verdadero líder no escatima tiempo, esfuerzo ni sacrificio para obtener lo que se ha propuesto. El liderazgo auténtico se mide por el resultado final de aquellos que, siguiendo al que dirige, se han visto inclinados a inclinar su conducta y abrazar su causa. Por lo tanto, Jesús es el mejor modelo de lo que es un verdadero líder. Entonces vemos que un discípulo enmarca su aprendizaje en 4 áreas especiales, las cuales son aprender a aprender, aprender a enseñar, enseñar a aprender y enseñar a enseñar. No olvidando la tarea que se nos asignó a cada uno de nosotros como creyentes. Por tanto, id y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Este verdadero discipulado no solo es un curso de conocimiento cognitivo, sino un proceso dinámico y activo que a veces da lecciones aceleradas y otras veces nos hace revisar distintos escenarios en busca de nuevas verdades y enseñanzas. Jesús lo puso claro en su administración del tiempo,
Para salvar a otros, primero tenía que salvar a sus discípulos y prepararlos para cuando Él no estuviera. Algo que los mejores líderes también deben de aprender a hacer. Proverbios capítulo 19, versículo 8 dice: el que aprende y pone en práctica lo aprendido, se estima a sí mismo y prospera. Este es un buen discípulo de Cristo. Dios los bendiga.